Migala. Estaba caminando por las calles de Veracruz apenas y nos encontramos por el camino al Salto de Yipantla una casa maya antigua, de los tipos de casa maya vieja, que los hacían con bambú de la zona, hacían las paredes, la recubrían con argamasa, con lodo, con barro, hacían los techos con palapa, con palma, y tenían una arquitectura desarrollada, digamos, por herencia cultural. Sabían que en el centro tenía que haber un palo que los obstuviera, y la gente de originaria sabe cómo construir su propia casa, sabe dónde recolectar los materiales, sabe cómo hacer que esos materiales se regeneren, sabe cómo hacer que esa casa sea sustentable, tenga un árbol, tenga un clima agradable para la zona que es muy calurosa, cómo hacer que el techo de palma, a qué altura tiene que estar, cuántas capas tiene que llevar, cada cuándo se tiene que ir retomando, ¿no? Uno dirá, oye, David, estás romantizando la visión en los pueblos, porque esa gente vive ahí rodeada de mosquitos, vive en una hamaca, no tienen agua calientita. Estás romantizando la pobreza, David. Eso es mediocridad. Estás romantizando la pobreza. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, ya al lado de la casa maya, había otra casa igual, pero que tenía un techo de lámina. Entonces, láminas, sí, en vez de tener palapa, de tener así como la palmita, tenía lámina comprada. Entonces, esa gente ya no sabe hacer la palapa. Y yo leí un libro cuando estaba trabajando como corrector de estilo que se llama La Casa Maya. Y es un libro sobre sustentabilidad y ambiente, ¿no? Dentro de los hogares, cómo circula el viento dentro de la casa, qué temperaturas tiene, qué cosas se pueden hacer dentro de una casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú cambias el techo de palma por un techo de lámina, la temperatura dentro de la casa se vuelve muy alta, se vuelve insostenible. Y hace como 3 años fui a Oaxaca, ¿no? Estaba yo ahí dando el rol en el centro de Oaxaca, y en el Museo de Arquitectura de Oaxaca hicieron una retrospectiva de las casas antiguas de Oaxaca. Y tenían como 7 u 8 modelos distintos de casas hechas con materiales de la región. Y todos esos materiales de la región y todo ese tipo de casas cayeron en el olvido. La frase cayeron en el olvido me parece sumamente interesante. Es como, ya nadie sabe hacer su casa, y lo único que tienes es lo que el mercado dispone para que tú puedas levantar ahí tu domicilio, ¿no? Entonces, creo que si quisiéramos, como por ejemplo ponerle ahí una dinamita ya a la industria metalúrgica, se tendría que recuperar conocimiento. Ese es el tema. O sea, hay muchas cosas que la ciudad dispone para ti, y muchas cosas que el sistema dispone para ti a través de la ignorancia que tú poseas. Por ejemplo, Netflix, ¿no? Netflix depende de que tú ignores cómo bajar una película pirata, güey. Entonces, ahí tenemos un tema muy interesante, que es el lucro con la ignorancia. Más allá de lo que llamamos legal o ilegal, muchas empresas y muchos modelos actuales que están explotando el mundo realmente dependen y lucran con la ignorancia de las personas. Entonces, la desaparición, por ejemplo, de la casa tradicional es uno de los problemas más grandes, porque la industria de la construcción es quizás la más contaminante y es sumamente destructiva. O sea, quizás ahí Natalia o César nos puedan contar un poco más, ¿no?, de la industria de la construcción, pero está íntimamente ligada con el fenómeno ciudad. Es entre sí y entre no. Es decir, las casas de 1900 para abajo, en muchos lugares, no en todos, eran un pinche infierno. O sea, un chingo de frío, un chingo de calor, muchos problemas, ¿no? Se han vuelto muy habitables, muy lujosas hasta las casas del Infonavit. No lo digo en el sentido ahí de, es que vivimos como reyes. No. Pero la tecnología ayudó. Sin embargo, el principio básico de la arquitectura, bueno, no un principio básico, pero sí es un principio importante, y es aprovecha los materiales de la zona. No mandes traer un pinche trozo de piedra desde Europa hasta acá porque estás pendejo. Si hay un chingo de madera aquí, úsala. Si no hay madera, no lo uses. Es esto y lo otro. Efectivamente, uno de los puntos fundamentales de esas casas de allá es que no tienes que transportar material. O sea, no precisamente grandes distancias. Eso lo vuelve limpio en muchos sentidos. También algunas soluciones locales son muy buenas para X o Y cosas, como el barro para algunas cuestiones térmicas. Obviamente, para planear un edificio gigantesco, pues no podemos hacer eso, pero lo que sí se puede hacer es como lo que hicieron con los edificios que están al lado de la estela de luz. Todos los materiales son de zonas cercanas. O sea, no mandaron traer nada desde Juan de la Fregada, lo cual los hizo, en términos proporcionales, más limpios de construir que un montón de casas.
que hay en el Estado de México. Pero bueno, Natalia, yo creo que tienes cosas más exactas, más correctas. No, bueno, ahí lo que me gustaría comentar es que justo lo que ha pasado con las políticas de vivienda en México es que no han tenido en cuenta este conocimiento tradicional de construcción. Entonces pasa que utilizan los mismos materiales que se utilizan en la Ciudad de México, que pues, no sé, en las playas o en las ciudades de selva, tropicales y todo. Entonces hubo un caso, me parece que fue después de un sismo o algo así en Chiapas, que hicieron la reubicación de viviendas, pero las viviendas que construyeron las construyeron con concreto y todo. Entonces pues las personas que les entregaron su casita nueva, pues al final no se quedaron en esas casas, porque esas casas no respondían ni al clima ni a la forma de vivir de esa población. Entonces pues de esas casas quedaron abandonadas y se fueron a construir sus casas, como ellos saben, a otro lado. Uh-huh. Entonces creo que eso pasa mucho. O sea, México, siendo tan grande y con las poblaciones tan diferentes, como que intentar homogeneizar una política urbana en todas estas ciudades, pues de pronto resulta en, pues no sé, en un desastre. Sí vi las fotos, fue en Yucatán, ¿no? Donde el gobernador incluso estaba presumiendo que construimos 60 casas. No eran casas, eran bloques de cemento sin ventanas. Ajá. De milagro tenían una puerta. Sí, cierto. Sí, eso. También el gran problema es la estandarización. Esas pinches ansias de que todo se vea igual y de que todo se vea como en la ciudad. Que así vivas en Mérida, así vivas donde vivas. No, es que así se tiene que ver. Güey, pero los gente que lleva aquí siglos viviendo no lo hace así porque es el pinche infierno. No, güey, pues ponle un aire acondicionado. Causas pedos extra, o sea, lo podemos solucionar, pero esa solución es sucia. Muy sucia. Sí, o sea, mira, es que hay un montón de soluciones que ya se podrían aplicar. Si la gente también entendiera un poquito más la importancia del diseño, de los ingenieros, de los arquitectos, de los urbanistas, de los paisajistas. Hay un montón de soluciones. Hay formas de captar agua en la ciudad para que no solo nos inunde, sino para que los edificios se refrigeren, para que los edificios reflejen la luz, el llamado albedo, que es pintar las azoteas y las fachadas que dan al sol de blanco, para que regresen la luz, la reboten más fácil. Eso, o sea, es un montón de cosas y no son difíciles. ¿Sabes qué es en lo que se está gastando el varo que deberíamos usar para eso? En las medidas extremas. Arabia Saudita acaba de provocar lluvias con drones para solucionar una sequía. El problema es que ese ciclo digamos natural, ya se rompió. Y ahora los pueblos que estaban más adelante van a tener esa sequía. Y se la pelan por ser pobres. ¿Para qué no tienen tecnología de punta para causar lluvias? Ahí se nos viene un megapedo con la ingeniería, pues ahora sí, esta sí es ingeniería climática. O tecnologías climáticas, no ingenierías que supiéramos qué es lo que vamos a causar haciendo esas pendejadas. Es eso, o sea, nos lo estamos gastando en infraestructura para el desastre. Están pensando hacer como las balsas, el muro de mar de, ¿cómo se llama? De Venecia. Hay un muro que detiene la subida de la marea. O sea, en vez de detener el cambio climático y la subida de los mares, hagamos muros. El que no pueda pagarlo, pues ya. Los muros de Venecia son viejos como el tiempo, ¿no? Porque esa ciudad se ha inundado cantidad de veces. Ya qué pinche necesidad de andar haciendo ciudades ahí donde está todo inundado. A la usanza, a la manera estandarizada, porque Venecia es una ciudad que tendría que responder a sus propias necesidades con su propio tipo de edificios. Ahora ya yo pienso, ¿no? Que el asunto de la estandarización de la vivienda bloque es más bien un asunto de eficiencia que de que a alguien le guste los bloques y que tenga un toque porque todas las putas casas sean iguales. Es un asunto de eficiencia, de que es más fácil, más rápido y así, cuesta ¿no? Menos. Y eso pasa cuando vemos a la vivienda como una mercancía más. El pedo es que ese es un tema de los actores. El pedo es que también, por ejemplo, en el tema del diseño de las viviendas, creo que estaría también bueno repensar
pues cómo vivimos ahora, ¿no? Porque el diseño de las casas, como ahora lo conocemos, pues responde a que la familia, que es papá, mamá, hijitos y no sé qué, ¿no? Y ahora en realidad, pues, o sea, vivimos que con roomies, ¿no? O solos, no sé, y entonces realmente, no sé, me pongo a pensar de qué tanto ocupamos la cocina o el comedor o tal, ¿no? O sea, ya mucho tiempo, o sea, pasamos más tiempo en el transporte público o el trabajo y solo llegamos a casa a dormir o a trabajar un rato, no sé. Entonces, realmente necesitamos en cada vivienda tener una cocina y un comedor. O sea, creo que igual construir vivienda, a lo mejor de que tengas tu cuarto, tu estudio y una cocina comunitaria y un comedor comunitario, entonces ahí ya igual estarías como ¿cómo se dice? Bueno, haciéndolo más eficiente. Creando comunidad, ajá, de que, pero es que igual Natalia, te organizas con tus vecinos y es como, bueno, pues un día te toca cocinar a ti, un día me toca a mí. Entonces, creo que en esa forma de cambiar la vivienda a cómo vivimos ahora, pues igual estamos creando comunidad y al mismo tiempo produciendo ocupación del espacio. Pero es que Natalia, si la cocina fuera comunitaria, entonces yo tendría que hablar con mi vecino, tendría que saberme su nombre, tendría que platicar con ellos, tendría que hacer comunidad. Digo, a mí me gustaba mucho, por eso me gusta la idea de los roomies en ese sentido, de que es una manera en la que se está subvirtiendo la individualidad y se están abriendo los espacios. Pero me complica demasiado que la idea de los roomies sea una idea de gentrificación también. O sea, somos roomies, pero en la Colonia del Valle. Somos roomies, pero en la zona productiva. Somos roomies, no somos roomies para hacer comunidad, somos roomies para poder habitar los espacios que ya han sido ocupados por minorías más pudientes, ¿no? Fíjate entonces, que en mi... Vamos a hacer roomies al Estado de México, chingue su madre. No mames, es que te lo juro que en mi sueño de la comunidad futura que puede adentrarse dentro de y habitar la naturaleza pero sin destruirla, sí llegué a la conclusión de que la cocina comunitaria tiene que ser un must, o sea, tiene que ocurrir. Pensé en el baño comunitario como los que tenían en Roma, pero la neta es que no está chido el baño público. Quizá 2 generaciones después, cuando seamos una especie un poco más solidaria. Pero la cocina comunitaria me parece maravillosa, porque entonces tienes un lugar, en lugar de tener como un espacio chiquito donde te haces tus huevos ahí todo apretado, tendrías como un espacio chingón donde los utensilios son de todos y donde igual y eventualmente se van creando como jerarquías naturales, ¿no? De que, oigan, la señora cocina mucho mejor que todos nosotros, ¿por qué no nos cooperamos para darle los ingredientes a la señora y que genere y que haga la comida, porque además le gusta cocinar y demás? Entonces me gusta mucho esa idea de la cocina comunitaria. Y ojalá también yo creo que lo podremos aplicar con todas las tareas de cuidado, por ejemplo, eso de cuidar a los niños, ¿no? O sea, de que muchas veces que las mujeres adultas mayores igual, o a personas que no tienen trabajo y personas que necesitan que les cuiden a sus bendiciones, entonces, ¿por qué no ponernos de acuerdo? Y pues ahí está.